la idea de esta primera filmina es volver sobre algunas cuestiones que hemos charlado en el transcurso de las clases, y es acerca de la denominación de nuestra materia y la relación que tiene la denominación de nuestra materia con la clase de hoy, ¿no? Fundamentos psicopedagógicos de la educación, creo que ya alguna vez lo dijimos. Nosotros comprendemos que la psicopedagogía es un campo, no es un campo de conocimiento, sino más bien la concentración de distintas, la conjunción de distintos campos, como en este caso son la psicología y la pedagogía, que son dos campos bien diferenciados, ¿no? Ha habido una tendencia durante el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, a querer, de hecho hay, no en la academia, no en las universidades, pero saben que en los profesorados, muchas veces hay profesorados o tecnicaturas de psicopedagogía, y hay psicopedagogos, de hecho hay profesionales que se dedican a la psicopedagogía, lo cual no significa que esto sea un campo de conocimiento. Es todo un tema epistemológico que obviamente no lo vamos a trabajar en el día de hoy, pero sí me parece que es el marco para que ustedes comprendan. Por ejemplo, esta materia se llama así porque en los contenidos mínimos nacionales que tenemos como materia, ya esta materia llevaba este nombre, y por supuesto hacia dentro de esta materia hay contenidos de la psicología de la educación, ¿no? A mí me parecería un nombre mucho más apropiado, a mí y a nuestra cátedra, fundamentos pedagógicos de la educación, porque la pedagogía después va a tomar a la psicología, no es necesario que lo tengamos tan presente, porque la psicología está absolutamente presente. Ya en nuestros días es un campo de conocimiento consolidado, y desde el punto de vista científico, mucho más que la pedagogía, ¿no? La psicología es considerada una ciencia, la pedagogía no. Entonces, la idea de la clase de hoy va a ser trabajar brevemente las teorías del aprendizaje provenientes del campo de la psicología de la educación específicamente, porque la psicología de la educación es aparte un campo dentro del gran campo de la psicología, y un campo muy rico, ¿no? Como la sociología de la educación, otra ciencia que después ya veremos también todos los aportes que ha hecho durante el siglo XX y siglo XXI, y sigue haciendo obviamente a la pedagogía. Dicho esto, a ver, ¿no? Ahí está. Quería hacer referencia fundamentalmente que al conductismo lo podemos asociar, y ya lo hemos visto cuando en las clases anteriores de conductismo ustedes han estado leyendo todas las lecturas ahora de constructivismo y la ficha de cátedra. La asociación del conductismo con el tecnicismo es obvia, porque aparte el conductismo es la base científica del tecnicismo, es el que le da la base científica al tecnicismo. Lo cual para una teoría neopositivista como es el tecnicismo, es absolutamente necesario. No podría pensar el tecnicismo sin una base científica, cosa que el resto de las corrientes pedagógicas sí se pueden pensar sin base científica. De hecho, el escolanovismo hemos visto que por supuesto toma mucho de la ciencia, pero hay muchas cuestiones de la pedagogía que no necesariamente necesitan definirse bajo el método científico, pero que resultan absolutamente necesarias, ¿no? En el constructivismo vamos a encontrar también en esta otra teoría de la psicología de la educación, la vamos a encontrar muy asociada al escolanovismo y a las pedagogías críticas, como ya hemos visto en el escolanovismo, y ahora vamos a retomar un poco esa relación de la importancia del niño para el constructivismo, de la importancia de la actividad del niño. Todas estas cuestiones van a ser fuertemente tomadas por el constructivismo. Ya más adelante, cuando veamos pedagogías críticas, vamos a poder también hacer esta relación de estas teorías de la psicología de la educación constructivista con la pedagogía crítica. Me parecía importante volver sobre esta cuestión que les mencionaba en la placa anterior, ¿no? El señalamiento de la ausencia del estatuto científico de la pedagogía, ya declarada por Spencer. ¿Se recuerdan que cuando veíamos positivismo, Spencer es el autor que desarrolla la necesidad de una ciencia psicológica, y a partir de él, bueno, se da todo un desarrollo de la psicología de la educación, en el caso de Spencer es inglés, pero a partir de la obra de Spencer en Estados Unidos se da todo
un desarrollo de la psicología que, bueno, que ya hemos visto en el caso del conductismo. Ahora vamos a ver brevemente con el conductismo algunas cuestiones. Pero me parecía importante dejarme mencionadas estas cuestiones más de tipo epistemológico para comprender por dónde vamos, ¿no? Diríamos que estamos ahora echando mano de estas ciencias de la psicología y a ver qué aportes nos da a nuestros análisis pedagógicos. Bueno, y como les decía, esta ausencia de estatuto científico de la pedagogía es compartido por Piaget. De hecho, no sé si en estos videitos que después les vamos a compartir, pero en muchas obras Piaget menciona, y digo en las obras del viejo Piaget, ¿no? Ni siquiera en las de los años 30 del siglo XX. En las últimas obras de Piaget de los años 80 del siglo XX, Piaget seguía sosteniendo la ausencia del rango científico de la pedagogía como un déficit, ¿no? Como algo que le falta a la pedagogía. Cosa que los pedagogos sinceramente no nos hemos sentido interpeladas durante muchas décadas, pero ya no es un tema. La pedagogía ya no sigue discutiendo esa falta. Evidentemente en el campo disciplinar, si ustedes ven cualquier programa de cualquier carrera de ciencias de la educación, de hecho la carrera no se llama pedagogía, se llama ciencias de la educación, justamente porque el rango científico de la pedagogía siempre ha sido observado, ¿no? La clase de hoy fundamentalmente intenta tomar el constructivismo, pero nos parecía, porque recuerdan que cuando vimos tecnicismo dijimos, bueno, vamos a retomar conductismo, nos parecía necesario retomar conductismo porque Piaget, y fundamentalmente Piaget, vamos a ver a Vygotsky también, otro gran representante del constructivismo, pero Piaget fundamentalmente le discute al tecnicismo, ¿no? Su discusión fundamental es con el tecnicismo. Cuando él, ahora en este pequeño videíto que estábamos viendo, menciona la discusión con el empirismo, fundamentalmente a lo que le está discutiendo es al conductismo, ¿no? Y después en sus obras va a ser siempre digamos que podríamos decir que la obra de Piaget se basa en discusión a las obras de la psicología de la conducta, ¿no? Y fue el gran debate del siglo XX, ¿no? Y que lo sigue siendo, obviamente, en otros formatos. Hoy podríamos asociar más a la psicología de la conducta más asociada al campo de las neurociencias, ¿no? Y que sigue con un desarrollo muy grande, y no solo un gran desarrollo en términos científicos, sino en términos de hegemonía científica, ¿no? Las neurociencias, hoy por hoy, por lo menos en Estados Unidos, son los que rigen, incluso creo que lo hemos nombrado, pero qué sé yo, hasta se da medicación en las escuelas, está autorizado que el padre autorice al docente a medicar a los chicos. Bueno, todo esto porque la neurociencia ha logrado un estatuto tal que todo se deposita en la confianza a esos desarrollos científicos, ¿no? Digo, no es un debate saldado en lo más mínimo, pero nosotros vamos en este caso, a analizar más el debate del siglo XX para poder comprender después, más adelante, otras cuestiones. Para el tecnicismo, los seres humanos son producto de sus contingencias externas. O sea, lo que se conoce es el objeto. Y por cómo están preparadas estas condiciones de relación con el objeto, se produce el aprendizaje, ¿no? Al revés de lo que planteaba Piaget en su discusión con los empiristas. El tecnicismo dice, el objetivo es enseñar tal cuestión del objeto, entonces organizamos el escenario educativo de tal manera para que ese objeto se conozca de tal manera. Hay una unidireccionalidad respecto a la enseñanza y al objeto de conocimiento. Si yo enseño las cosas de tal manera, ese objeto de conocimiento se conoce. El sujeto puede conocer el objeto de conocimiento, ese objeto de conocimiento.
Entonces se elaboran una serie de métodos educativos que programan estos refuerzos que van a disponer las contingencias en un tiempo definido. Se identifican las conductas que se quieren reforzar, por supuesto prescindiendo de las variables internas del sujeto, a esto que se llama caja negra también, ¿no? En el esquema estímulo-respuesta, estímulo, caja negra, respuesta. Se establecen las contingencias, cómo dispongo yo de los materiales didácticos, en qué tiempo, con qué refuerzos. Los refuerzos se le llaman a cuando hay alguna respuesta negativa o positiva por parte del sujeto, el refuerzo es negativo o positivo. La carita feliz o la carita triste, por decirlo de alguna manera, un ejemplo sencillo. Y por supuesto todo este método va a estar acompañado, como mencionábamos anteriormente en otras clases, de estas pruebas estandarizadas, multiple choice, y el aprendizaje será garantizado porque el medio, este método, está científicamente organizado y garantiza el aprendizaje. Y por supuesto la eficacia es el fin exclusivo de la acción didáctica, ¿no? En discusión a este modelo psicológico unidireccional, que supone que una cosa se aprende de tal manera, y entonces si yo dispongo determinados elementos, estrategias y materiales, ese sujeto va a aprender tal cosa, en oposición absoluta a este modelo surge lo que se dio a llamar el constructivismo, lo que el mismo Piaget denominó constructivismo. Nosotros vamos a analizar, ustedes han leído a Pérez Gómez, y ustedes en ese texto van a ver que Pérez Gómez menciona tanto a Piaget como a Vygotsky. Nosotros vamos a analizar estos dos autores, y quiero decirles por qué los vamos a analizar. Primero porque nos parece que hablar de constructivismo en las teorías del aprendizaje y no mencionarlo a Piaget es imposible. Piaget es el constructor del constructivismo, es el inventor del constructivismo. Ahora, Piaget estuvo acompañado de infinidad de psicólogos que estaban dentro de este modelo. Nosotros lo vamos a tomar a Vygotsky nada más, por dos razones. Primero porque son contemporáneos, nacieron en el mismo año, en 1896, nacen los dos autores. Segundo, porque los dos tuvieron muchísimo impacto en la pedagogía, con distintas razones y en distintos tiempos. Y tercero, porque los dos son retomados, tanto fundamentalmente Piaget por la Escuela Nueva, pero desde la pedagogía crítica son retomados tanto Piaget y Vygotsky, y porque en los dos vamos a poder resaltar estas dos cuestiones que nos resultan muy importantes. Una, la relación que tiene la evaluación con el error para el constructivismo, y otra, la importancia del rol activo del sujeto en la enseñanza, ¿no? en el aprendizaje. La relación de la evaluación y el concepto de error es en oposición también al tecnicismo. La idea del constructivismo es que el sujeto aprende a través del error. O sea que no solo no tiene que haber un mensaje negativo, un refuerzo negativo ante el error, sino todo lo contrario. Debe haber un refuerzo positivo. Para decirlo en términos tecnicistas, debería haber un refuerzo positivo del error. O sea, errando se aprende, diría un constructivista, ¿no? Entonces, si el sujeto es el que aprende construye su propio conocimiento, a partir de sus errores, y volviendo sobre sus errores, es que va a construir su conocimiento, no negando el error. Porque si yo niego el error, aprendo a través de los caminos del otro, no de mi camino, ¿no? En este caso digo del otro, del método. Y la importancia del rol activo del sujeto, por supuesto que tiene que ver con la consideración de que el sujeto no es un sujeto pasivo, que el sujeto no es una caja negra,
que cualquier contingencia que uno disponga sobre un sujeto, cualquier metodología que uno disponga, cualquier estrategia, cualquier material didáctico, es tomado por el sujeto, aprendido por el sujeto y elaborado en su propia construcción subjetiva, ¿no? Y en esta elaboración subjetiva, el sujeto transforma el conocimiento de lo dado, ¿no? Lo transforma para sí, para construirlo para sí. O sea, en un proceso emancipatorio, en un proceso de apropiación de los conocimientos, de apropiación verdadera. No aprendo las cosas porque me dicen cómo son las cosas. Aprendo las cosas porque las comprendo, porque las entiendo, porque las doy vuelta, porque dibujo el triángulo primero como un cuadrado con 3 puntas. Por eso aprendo cómo es un triángulo. Porque puedo ir probando, porque puedo, en términos de Dewey, tener mi propia experiencia educativa, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones fundamentales que vamos a encontrar en el constructivismo, la evaluación y el concepto de error, y la importancia del rol activo del sujeto, va a estar presente en todos los autores constructivistas, y fundamentalmente en estos dos autores que son para nosotros, no para nosotros, sino para la psicología en general, las dos grandes potencias del siglo XX en el tema. Quería comentarles algunas cuestiones como para enmarcar a Piaget y a Vygotsky. Piaget se desarrolla fundamentalmente su obra en Suiza. Como les decía, los dos nacen en 1896, y entre los años 20 y 30 del siglo XX ya los dos estaban bastante encaminados en sus teorías, que ya le llaman el Mozart de la psicología por la tremenda obra que tiene, la cantidad de escritos que tiene, y aparte la diversidad sobre las disciplinas en las que se dedica a la biología, al derecho, al arte, en fin, estudió infinidad de cuestiones y tuvo un desarrollo inició un desarrollo de la psicología soviética impresionante, que se fue después, con el tiempo, bueno, la obra de Vygotsky, que se produce fundamentalmente entre los años 24 y 34, es censurada. Él muere muy joven, contrajo tuberculosis muy joven, y muere a los 30 y pico de años, pero su obra es después, siendo él un marxista, obviamente, su obra es prohibida en la Unión Soviética por no haber citado, entre otras cosas, por no citar a Lenin, ¿no? Siendo que era un marxista un pensador absolutamente marxista y dialéctico. Pero bueno, Lenin obviamente tampoco había escrito sobre psicología, pero Stalin era un poco duro, y si no citabas a Lenin, entre otras cosas, seguramente no era la cita a Lenin lo que más le molestaba a Stalin, sino otras cosas. Pero bueno, no es el objeto de esta clase. Pero me parecía importante señalarlo. El tema está en que Piaget y Vygotsky no se conocieron. Y en la Unión Soviética se prohíbe la obra de Vygotsky, se deja de publicar en los años 40. En los años 80 vuelven a aparecer publicaciones de Vygotsky, se traduce Vygotsky al español, cosa que no había ocurrido hasta esa época, en los años 80 recién se lo traduce. O sea que el viejo Piaget lo conoce a Vygotsky muy a destiempo. Cuando el viejo Piaget lo conoce a Vygotsky, discute con un Vygotsky que ya no puede contestarle, y ahí vamos a encontrar unas obras bien interesantes. Entonces ustedes van a ver que algunas comparaciones que yo pueda hacer en esta clase, que me voy apurando porque si no se me va, tienen que ver con estos tiempos, ¿no? Como les decía, Piaget es suizo, nace en 1896 y muere en 1980, es epistemólogo, biólogo y psicólogo. En sus primeros trabajos, él como psicólogo, sus primeros trabajos se dieron en uno de los laboratorios de psicología de Suiza más reconocidos, que era Levinet,
que es el que inventó, por supuesto, el test de Binet, y Binet lo contrata a Piaget para trabajar con él, ¿no? Y entonces Piaget empieza a hacer lecturas de las pruebas de Binet y empieza a percibir una serie de constancias en los errores en determinadas edades. Por ejemplo, para ir al ejemplo del video. Cuando a los chicos de 4 años les mostrabas un triángulo para que lo dibujaran, en vez de dibujarlo como un triángulo, lo dibujaban como un cuadrado con 3 puntas, o como un cuadrado con 5 puntas, o había, ¿no? Errores que tenían una cierta constancia según la edad. Esto lo lleva a él había empezado a estudiar biología con los moluscos, ¿no? Venía estudiando biología con los moluscos. Como biólogo empieza a estudiar psicología, como psicólogo termina en el laboratorio de Binet, observando digo para entender por dónde iba la cabeza de Piaget, observando estas constancias, ¿no? Entonces lo que dice Piaget, bueno, acá evidentemente hay una constancia que tiene que ver con la madurez del niño, de la niña, para aprender determinadas cuestiones. A partir de eso él empieza a dedicarse a la psicología del aprendizaje, ¿no? Fue casi casual, él entró a trabajar con Binet y ahí arranca su preocupación por la psicología del aprendizaje. En 1921 era discípulo de Claparède. ¿Se acuerdan que Claparède era el director del Instituto Rousseau de Ginebra, ¿no? Y que era el Instituto Rousseau de Ginebra, era el faro escolanovista de la época, ¿no? Empieza a trabajar como discípulo de Claparède. Ahí su asociación ya con la pedagogía, a su pesar, aunque no sea científica. Ahí empieza su asociación. ¿Por qué? Porque el Instituto Rousseau de Ginebra es un instituto de pedagogía, y atravesadísimo por la psicología, pero es un instituto que ya desde el escolanovismo le va a dar mucha letra conceptual a la pedagogía. Y se la seguirá dando durante todo el siglo XX, y ya no, porque el Instituto de Ginebra me parece que ya no tiene el peso que tenía antes. En 1955 se crea el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra, y él es el director. Los cargos de Piaget fueron muchísimos, fundamentalmente asociados a la pedagogía. En los últimos años fue su participación en la UNESCO, ¿no? Él trabajó mucho para la UNESCO, entonces en la UNESCO, como toda organización internacional, vieron que hacen recomendaciones para la salud, para la educación, y las recomendaciones de la UNESCO para la educación fundamentalmente provenían del pensamiento piagetiano. Digo esto para entender la dimensión de la cabeza de este hombre, ¿no? Y de su impacto en todo lo pedagógico. Una de las críticas que se les hace al aplicacionismo de la teoría de Piaget es que las maestras estaban más interesadas en ver por dónde estaba la etapa del desarrollo de los pibes y de las pibas para ver qué podían aprender, ¿no? En lugar de poner todas sus pilas en enseñar lo que había que enseñar. Nosotros en la cátedra tenemos Piaget también, como Vygotsky, tiene infinidad de textos, y googleenlo y van a ver que la lista es interminable. Pero el texto que nosotros elegimos es un texto antiguo de Piaget, pero lo elegimos porque en él está condensado de todas maneras se llama de hecho 6 estudios de psicología, porque él en este libro condensa sus 6 estudios anteriores, ¿no? Aparte de que está el libro organizado de este modo. En este libro él desarrolla su teoría, sobre la que después, por supuesto, va a seguir elaborando infinidad de cuestiones. La teoría de Piaget menciona fundamentalmente es que el aprendizaje del niño se da a partir de su desarrollo, ¿no? El niño aprende porque tiene tiene la capacidad de desarrollar determinadas estructuras que le permiten así aprender los objetos, fundamentalmente los objetos, que esta es otra cuestión que la vamos a diferenciar entre Piaget y Vygotsky. Vygotsky le importaban más los otros y la cultura, a Piaget más los objetos,
cómo se aprende la biología, cómo se aprende la física. El pensamiento operacional era el pensamiento que más le interesaba a Piaget, ¿no? A diferencia de Vygotsky, que le interesaba más el pensamiento en formato narrativo y artístico. Entonces lo que va a decir Piaget es, bueno, los seres humanos nos desarrollamos psíquicamente en una progresiva equilibración. Vamos de un estado de menor equilibrio a un estado de mayor equilibrio. El menor equilibrio es cuando menos conocemos, el mayor equilibrio es cuando más conocemos. Ahora, obviamente, este equilibrio es móvil, y cuanto más móvil es, más estable es. ¿Por qué? Porque si este equilibrio se estanca, no hay desarrollo. Entonces, si esta movilidad se estanca, no hay desarrollo. Esta construcción, que está directamente relacionada con el aprendizaje, se va a dar a través, por supuesto, del interés. Y acá también volvamos a la idea de interés del niño de la escuela nueva. Si al niño algo le interesa y le despierta su interés, lo motiva, y esa motivación va a provocar un desequilibrio. Porque me interesa esto, porque no lo termino. A ver, ¿por qué esto es así? Esto es la pregunta sobre lo que no conozco, me provoca inmediatamente un desequilibrio. Un equilibrio que después, a través del desarrollo psíquico, se va a poder ir organizando para lograr el aprendizaje. Este equilibrio tiene aspectos que se llaman, los dos aspectos fundamentales de la equilibración piagetiana, son la asimilación y la acomodación, ¿no? El interés que me provoca algo externo a mí, esa curiosidad, me desequilibra. En ese desequilibrio yo opero construyendo y apelando a estructuras, nuevas estructuras que se montan sobre estructuras anteriores, ¿no? Y en esta asimilación me vuelvo a acomodar. Ahora, que esta acomodación no implica que se anuló el equilibrio, o que se estabilizó el equilibrio. El equilibrio nunca es estable, ¿no? Tiende a la inestabilidad, tiende a la movilidad, ¿no? Entonces, estas estructuras variables definen los sucesivos estados de equilibración que organizan la actividad motora, intelectual y afectiva, ¿no? Estas dimensiones de motor, intelectual y afectivo son las dimensiones más mencionadas por Piaget. En los últimos años le suma a esto la moral, ¿no? Pero las dimensiones de motora, ¿no? La actividad motriz, el intelecto, la sensibilidad y la moral van a ser las 4 dimensiones que Piaget va a tomar en el individuo, y también, por supuesto, entendiéndolo al individuo como un ser social. Digo esto porque una de las críticas a Piaget muchas veces es porque en sus pruebas está muy, muy presente el trabajo individual y no grupal, pero esto no quiere decir que Piaget desconozca lo social, sino más bien que le interesa cómo construye el sujeto el conocimiento, pero no porque desconozca que el sujeto es un sujeto social. Digo esto para tenerlo en cuenta, porque podemos ver a Vygotsky, que reconoce mucho la fuerza cultural, y a veces ese desbalance nos hace pensar que Piaget se olvidaba de lo social. No me voy a detener en las etapas, porque no es lo que más nos importa. Las etapas están consignadas estos estadios están consignados por los procesos de equilibración que estuvimos analizando recién. Y por supuesto ustedes los tienen, y cualquier duda, después en la clase que viene podríamos llegar a volver sobre alguna cuestión de esta. Pero sí me interesa que tengamos tiempito para ver un poquito más a Vygotsky, y si nos queda un rato para poner en común algunas cuestiones, sería bárbaro. O para volver sobre algunas cuestiones. No quiero que me pase lo de otras veces, que terminábamos la clase sin poder ver todo lo que queríamos. Como les decía, Lev Vygotsky es soviético, era soviético, es ruso, nace en Bielorrusia, pero desde muy joven se va a Moscú. Hace sus estudios en Moscú. A él se lo considera, como habrán visto en el texto de Pérez Gómez, el
el autor de la teoría psicológica sociohistórica cultural. En realidad no se autodenominaba así Vygotsky. Ni Vygotsky creo que haya pensado que iba a ser una persona tan importante para todos nosotros. Vygotsky lo que tiene fundamentalmente, a diferencia de Piaget, y para entender sus diferencias dentro de lo que es el constructivismo, con el que por supuesto está en casi un total acuerdo con Piaget, vamos a ver ahora sus diferencias, pero a Vygotsky lo distingue un pensamiento marxista. Él es un pensador marxista, es un ruso de su época. En 1917, cuando estalla la Revolución Soviética, él ya estaba graduado, ya estaba investigando, ya estaba trabajando, era un hombre de la universidad, era un pensador moscovita, en 1917 estaba muy, muy asociado al progresismo intelectual, o sea que obviamente era una... Ya su formación lo vinculaba mucho más al análisis, no tanto de lo biológico en sí, porque él también estaba muy interesado en la biología y reconocía absolutamente el objeto de conocimiento de la biología, pero su psicología estaba más orientada a lo social. Porque el pensamiento dialéctico de Vygotsky lo llevó a continuamente tensionar al sujeto con la sociedad, con lo que ocurría en la sociedad. Vuelvo a repetir, no es porque Piaget desconociera esta dimensión social del sujeto, sino porque para Vygotsky era central. Esta centralidad que no era para Piaget estaba aquí presente. Entonces, lo que va a analizar Vygotsky fundamentalmente son las mediaciones del sujeto con la cultura, con el otro, con las otras, con los otros, no con los objetos. Esto no quiere decir que no tenga en cuenta los objetos, sino que su propuesta va a estar fundamentalmente puesta en lo cultural, en lo social y en lo histórico. A ver, yo recién les decía que esta denominación es posterior a Vygotsky. Justamente esta denominación se da para distinguirlo de Piaget a Vygotsky, ¿no? Para poder hacer lo que estamos haciendo ahora nosotros y distinguir dos grandes pensadores del siglo XX. Entonces, lo que nos va a decir Vygotsky es que el desarrollo del niño se encuentra mediatizado por la cultura, y que la importancia de estas interrelaciones se ve en el intercambio entre las niñas y los niños, con los adultos y con sus pares. Y acá Vygotsky nos va a dar una idea pedagógica de las grandes, de las anchas, ¿no? Porque en los adultos y los padres entran los docentes, los abuelos, la mamá, el papá, los amigos, los compañeros del club, ¿no? Entonces la pedagogía acá se amplifica, salimos del aula. No quiere decir que no vaya a volver al aula Vygotsky, porque a Vygotsky la educación le interesa muchísimo, como a todo soviético de su época. No quiere decir que no vaya a volver al aula, pero la pedagogía para él era comprendida en este sentido amplio. Por otro lado, otra diferencia que vamos a encontrar entre Piaget y Vygotsky es su concepción de relación aprendizaje-desarrollo, que por supuesto va a ser fundamentalmente dialéctica. ¿Qué queremos decir cuando decimos que esta relación va a ser dialéctica? Porque cuando veíamos a Piaget, nosotros podríamos decirlo en este sentido. Para Piaget, el nivel de desarrollo va a promover determinados aprendizajes, sin que sea una relación directa, como es en el tecnicismo, a tal cuestión, tal otra, no. Pero determinado desarrollo de la niña, del niño, va a poder promover determinados aprendizajes mejor, va a poder favorecer más a la construcción de determinados aprendizajes. Digo que va a decir, esta relación entre aprendizaje y desarrollo es dialéctica. Pero el desarrollo está operado por la relación con los otros. Entonces, los aprendizajes que yo voy desarrollando van a promover determinados desarrollos psíquicos.
tampoco, digo, no rompiendo la relación dialéctica, no es que el aprendizaje va a determinar el desarrollo, no. Para explicar mejor esta relación dialéctica entre aprendizaje y desarrollo, Vygotsky inventa uno de los grandes conceptos pedagógicos del siglo XX, que es la zona de desarrollo próxima. ¿No? En donde también el aprendizaje es una construcción continua, directamente relacionada con el desarrollo. La zona de desarrollo próximo es la distancia, dice Vygotsky, entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero o más capaz. A esto también muchas veces cuando se habla de zona de desarrollo próximo, ustedes lo pueden ver asociado en mucha literatura pedagógica, en los profesorados, por ejemplo, a la idea de andamiaje, ¿no? Las cosas que necesito para aprender que me brindan los otros, ¿no? El concepto de zona de desarrollo próximo es hermoso. Es hermoso fundamentalmente porque está hecho de confianza, ¿no? Está hecho de la idea de que los seres humanos, todos y todas, podemos aprender. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, donde yo pongo el acento es en una zona, ¿no? En una zona en donde como todos podemos aprender, va a existir una zona en donde cada uno va a encontrar su tiempo del aprendizaje. Pero cada uno no va a encontrar su tiempo del aprendizaje solito. Cada uno encuentra el aprendizaje con los otros, y con los otros se arma el tiempo de aprendizaje. Por eso es tan importante para Vygotsky, la idea de andamiaje en Vygotsky, más que materiales didácticos, para decirlo brutalmente, son los otros. O sea, si yo estoy con más gente compartiendo el conocimiento, no haciendo cualquier otra cosa, o volvamos a la idea de experiencia educativa de Dewey, ¿no? Porque yo puedo estar todo el tiempo con otro grupo haciendo cualquier cosa menos una experiencia educativa, ¿no? Esto también estamos pensando en experiencias educativas, pero no solo en experiencias educativas del aula, estamos pensando en cómo aprendo yo a hacerme la comida, cómo me limpio la ropa, como todas las cosas elementales de la vida cotidiana también. Vygotsky está muy atento a esto, ¿no? ¿Cómo aprendo estas cosas? También las aprendo con nosotros. No lo aprendo solo, lo aprendo observando, lo aprendo cuando mi abuela me dice, bueno, mira, para revolver este dulce tenés que hacerlo así, en el sentido de las agujas del reloj, lo hagas así porque si entonces no. Es todo eso, ¿no? Desde cómo aprendo a hacer un dulce con mi abuela, hasta cómo aprendo a hacer cuentas en la escuela, y hasta cómo aprendo a saltar la soga con una amiga en el patio de la escuela. Todo esto requiere de un otro, y cuanto más otros haya, mejor voy a aprender, ¿no? Digamos, la diversidad siempre es importante en la pedagogía. Y la diversidad de encuentros con otros también es muy importante, ¿no? Entonces, este andamiaje es eso, es toda la ayuda que yo necesito de un otro para aprender algo, pero que de repente no la necesito más, ¿no? Puedo saltar a la soga sola, puedo hacer el dulce sola, puedo hacer esta cuenta sola que antes no la podía hacer y necesitaba que alguien me ayudara, ¿no? Vygotsky va fundamentalmente a la idea de que lo pedagógico y lo cultural es fundamental para la construcción del conocimiento. Esta zona de desarrollo próximo, él la piensa como un área flexible. Pérez Gómez dice, el nivel de desarrollo alcanzado no es un punto estable, sino un amplio y flexible intervalo, que nunca termina en realidad. Uno dice una zona de desarrollo próximo, no es que vos terminaste la zona de desarrollo próximo y ya aprendiste todo, ¿no? Obviamente, uno vive en una eterna zona de desarrollo próximo, podríamos decir, porque también los adultos seguimos aprendiendo, y eso se ha comprobado ya en el siglo XX muy bien, que hasta muy viejitos los seres humanos podemos seguir aprendiendo.
El modelo de aprendizaje que está pensando Vygotsky y el que él relata en sus textos es un modelo guiado y en colaboración, ¿no? En este sentido, muy similar a la idea de experiencia educativa que plantea Dewey, con la diferencia del lugar que le da a los otros Vygotsky, ¿no? Podríamos decir que a la idea de experiencia educativa deweyniana, la zona de desarrollo próximo la llena de gente, ¿no? Más que en el colectivo deweyniano todavía, le da más poder a ese colectivo deweyniano. Este modelo guiado y en colaboración está basado en la interacción simbólica con personas, más en las personas que con el medio físico, obviamente, ¿no? Y después me parece importante que veamos brevemente esta idea del formato, la metáfora narrativa en Vygotsky, el formato narrativo del conocimiento. Él le da mucha importancia al conocimiento escolar y cotidiano, ¿no? Conocimiento académico escolar, porque la escuela, por supuesto, tiene que enseñar, tiene sus objetivos de enseñanza, bueno, como lo hemos visto otras veces. Entonces, a lo que él le suma, lo que le suma Vygotsky a esta idea del currículo, de lo que hay que enseñar en la escuela, es que esto que hay que enseñar en la escuela, académico, aquellos conocimientos académicos que hay que enseñar en la escuela debe hacerlos cotidianos, debe llevarlo al terreno de lo cotidiano, ¿no? Tiene que ver con, por supuesto, lo podemos relacionar mucho con Dewey. En el caso de Vygotsky es muy interesante la importancia que le da él a la narración. Como buen ruso, los rusos saben contar. Los rusos tienen unos cuentos hermosos, escriben hermoso, maravilloso. Las novelas rusas los cuentos rusos son, no hay quien no se haya muerto de emoción con alguna rusa o un ruso leyéndolo. Más rusos que rusas hemos leído, pero bueno. La verdad es que si hay un pueblo que sabe contar historias, ellos lo saben hacer muy bien. Y Vygotsky se agarró mucho de esta idea de la narración de lo cotidiano, porque aparte los rusos tienen mucha historia en el relato oral, ¿no? Hay mucha importancia en la oralidad, en contar los cuentos. Entonces él hablaba de la importancia de recuperar esta tradición cultural rusa, él preocupado por cómo la cultura nos puede prestar andamiajes para el aprendizaje, ¿no? Dice, bueno, qué mejor que tomar esta capacidad humana de contar historias, que hoy, qué lindo que es volver sobre esta idea de contar historias, porque hoy estamos muy acostumbrados a mirar historias, a leer historias, a escuchar historias, pero poco a contarlas, ¿no? Es interesante esto de volver sobre el propio relato, ¿no? O sea, me parece que 100 años después, Vygotsky nos trae esta idea de, bueno, qué bueno si pudiésemos volver a contarnos nuestras historias. Y sobre todo digo para el entorno de la niñez, ¿no? Donde el relato de un cuento contado por una abuela, por una mamá, por una tía, es lo más grande que hay. Entonces, lo que él dice es que estos espacios de diálogo entre el conocimiento cotidiano experiencial, que él decía que podía aportar, por ejemplo, los cuentos de la abuela, ¿no? Él iba a ese lugar. Dice, ¿qué hace con eso el aula? ¿Por qué yo voy a enseñar literatura sin ir a buscar qué cuento le contó a ella, a él, su abuela, su mamá ayer a la noche? ¿Por qué voy a poner algo nuevo si ya la gente trae puesto un bagaje cultural narrativo que hace también a lo que el aula tiene que dejar entrar para poder hacerlo crítico, ¿no? Para que me voy acá a la frase de Pérez Gómez, el niño se incorpora a la cultura, dice Pérez Gómez, retomando la idea vygotskiana, produciendo interpretaciones de la misma. Entonces, ¿por qué no voy a observar esas interpretaciones? La escuela debe acompañar esas interpretaciones y la reconstrucción crítica del conocimiento que el niño asimila críticamente en su vida cotidiana, potenciando su capacidad de comprensión. Este potencial narrativo lo vamos a encontrar en Vygotsky no solo por el lado de lo narrativo literario. A él le interesaba mucho el teatro, también escribió mucho sobre teatro,
sino que también lo vamos a encontrar muy dirigido, como toda la psicología de la época, a los dibujos, ¿no? En el texto de La imaginación y el niño en la infancia, creo que es no me acuerdo ahora cuál es el texto que teníamos en la bibliografía, pero ustedes van a poder ver, bueno, si no está en la bibliografía que leyeron para ahora, hay textos en donde podemos encontrar, ay, me distrae el perrito de Pato, qué divino que es, por favor, ese perro, me mata. Justo me apareció, no veo nada y a mí el perrito. Bueno, la importancia del dibujo, como todos ustedes sabrán y habrán visto en los textos, es fundamental, tanto para Piaget, como recién lo venía mencionando en el video él mismo, sino para Vygotsky, ¿no? A través del dibujo, cómo se puede analizar el desarrollo de los niños y de las niñas, ¿no? Bueno, este es un desarrollo general, por supuesto muy... A ver si puedo volver a verlos a todos y a todos. Dejo de compartir pantalla. Pato, ¿me ayudás? ¿Está bien? ¿Ya me ven todos bien? ¿Ya está? No, deja de compartir. Ah, párate. Ay, no puedo volver a la... Espera, espérenme. Ahí te Ahí va, detuve. gracias. Me asistieron. Ahí está, bien, Emi, el texto que les decía. La imaginación y el arte en la infancia. Bueno, fui un poco a las corridas, pero para poder tener un ratito para ver si quieren que volvamos sobre alguna cuestión, si hay alguna cuestión que traen también de las lecturas previas que hayan hecho, si alguna de mis compañeras, de mis compañeros de la cátedra quieren hacer alguna mención. Una consulta. Usted, profe, había dicho antes que la zona de experiencia, perdón, la zona de desarrollo la próximo, zona de desarrollo próximo era similar a la experiencia de Dewey. ¿Cuál era la diferencia? Que no logré anotar, que había marcado. Sí, mira, más que similar, lo que quise asociar es la idea de zona de desarrollo próximo, lo que plantea es una zona de experiencia educativa, ¿no? Lo quise asimilar a la idea de experiencia educativa de Dewey para no interpretar que cualquier zona puede ser de desarrollo próximo, ¿no? La zona de desarrollo próximo es aquella en donde se ponen en juego la construcción de los aprendizajes. Digo eso para distinguirlo, como es una zona muy social, no pensar que cualquier grupo humano se transforma en una zona de desarrollo próximo, ¿no? Sino que hay situaciones de interacciones humanas que son con objetivo pedagógico, y esas son las zonas de desarrollo próximo. En ese sentido, la relación con la idea de experiencia de Dewey. O sea, así como Dewey dice, no toda experiencia es educativa, Vygotsky nos podría decir, no toda zona de interacción humana es zona de desarrollo próximo. Fundamentalmente a eso quería decir. Y después otra relación que ahí establecí con Dewey era la idea de los otros, que en Dewey está absolutamente presente lo colectivo, ¿no? Pero, digamos, que a esta idea de lo colectivo la vamos a encontrar mucho más desarrollada aún, en términos conceptuales, en Vygotsky. La necesidad absoluta del otro para aprender. Y no del otro docente nada más, sino del otro, la importancia que le va a dar Dewey a los pares. Y en esto yo siempre apelo a una cuestión que es personal, pero me parece que la podemos compartir totalmente. Si uno recorre hacia atrás en su memoria pedagógica los momentos de aprendizaje, aquellas cuestiones que en algún momento uno dice, uy, mirá, esto era, por fin lo logré entender, porque le daba vueltas, siempre hay, en el caso mío, algún compañero, alguien que me ayudó a entenderlo, o porque uno no se animó a levantar la mano en la clase, porque le daba vergüenza con la señorita, o con el profe,
o por lo que fuese, de repente, tomando un mate con un amigo, estudiando para dar un parcial, le decís, che, esto me cuesta muchísimo, y el amigo que la tiene más clara, se sentó al lado nuestro, nos explicó, y la entendemos mejor a veces con la explicación de un par que con la explicación de un docente. Es un ejemplo, no quiere decir que esto sea así siempre, obviamente, porque uno puede sentarse con un compañero que tenga las mismas dudas que uno, o con un compañero que tenga más dudas que uno. Entonces, en esta zona de desarrollo próximo, lo que va a importar es quiénes nos van a poder dar andamiaje para atravesarla y poder hacer algo que no podíamos hacer solos, hacerlo solos. La idea es todos podemos hacer todos, porque en colaboración podemos hacer todo. En grupo, nosotros por ejemplo ahora estamos trabajando en grupo. En el grupo hacemos todos, todo. Ahora, hay uno que puede tener más dificultades para entender cierto concepto. Entonces el grupo ahí funciona como una zona de desarrollo próximo. Los grupos son una zona de desarrollo próximo. Esta clase nuestra es una zona de desarrollo próximo. De hecho, nosotros a veces decimos, ¿qué hace el docente si no continuamente construir zonas de desarrollo próximo, ¿no? Disponer un conocimiento a aprender, y disponer formas de relacionar, en este caso, de relacionar a los otros con el conocimiento. Los grupos en donde ustedes están elaborando sus trabajos son una zona de desarrollo próximo. Seguramente en el grupo no todos tengan el mismo nivel de profundidad en los conceptos. Capaz que algunos ya habían leído, habían hecho un profesorado y saben muchísimo de Piaget, y estamos hablando de todo esto y lo saben de taquito, y otro que capaz que por primera vez escuchó hablar de Piaget. Eso no quiere decir que el grupo no pueda trabajar. No, todo lo contrario, eso le da una riqueza conceptual al grupo en términos vigosianos tremenda. Ese grupo es potencial. ¿Por qué? Porque tiene toda esa fuerza potente ahí. Después, en algún momento, aquello que yo necesitaba del grupo, porque no, ya lo voy a aprender. Esa sería como... Y la relación con Dewey fue para ese lado, Daniel. Bien, y sí. Perdón. No, Sí. una consulta más. Si para ese objetivo pedagógico es necesario que esté presente en el ámbito un maestro, o puede ser algo solo de compañeros o compañeras. Puede ser un compañero nada más. La presencia pedagógica en términos de Vygotsky son los otros, ni siquiera un docente, porque vos podés estar aprendiendo, ahora estamos hablando de la enseñanza formal, pero puede ser, como decía en el ejemplo, estoy aprendiendo a hacer un dulce con mi abuela, puede ser mi abuela el otro. Sí, siempre tiene que haber otros, y puede no ser el otro un docente, puede ser un estudiante, puede ser un estudiante de mi curso, puede ser un compañero que ya cursó la materia y me explica, puede ser una película que yo veo. Está bien, sí, entiendo. O sea, las construcciones culturales también cumplen con esta función, ¿no? Un libro, una película, una canción, una obra de arte, un cuadro. Pablo levantó la mano. Pablo Tesone. Ay, no lo veo, Pablo. Ah, ya está. Hola, Pablo. Hola. No, pensaba esto que decías vos recién, Gra, en relación a, no sé, preparar libre una materia, por ejemplo. Siempre te falta ese acompañamiento tanto de tus compañeros como de los docentes en la adquisición de esos contenidos. No sé, incluso en cualquier lectura que nosotros podamos hacer por fuera de un ámbito académico, leer con uno mismo nunca es igual a poner esa lectura en una puesta en común, justamente, me parece. Por ahí, no sé si aporta, pero es una reflexión que... Sí, totalmente, que porque vos fíjate esto que vos decís, cuando uno lee solo, porque aparte uno estudia siempre, generalmente, bueno, pues podemos estudiar en grupo, pero hay una lectura individual que uno siempre necesita hacer. Hay un momento en que uno tiene que estar con uno mismo para construir. Ahora, ese momento en que uno está con uno mismo se termina definiendo con otro, finalmente. Porque
a vos te va a quedar mucho más claro, bueno, ¿qué es desde lo que está hecho el oficio docente, ¿no? Uno estudia, lee, ahora, en el momento en que expresa lo que está dando en una clase, ahí se le reajustan muchas cuestiones, porque las preguntas de ustedes a mí me ayudan a volver sobre algunos temas. Entonces estoy reconstruyendo esa lectura, digo, no, pero estamos en una ida y vuelta, bueno, esto que planteaba recién Emi acá en el comentario del chat, hoy estoy con la compu, porque tuve con la compu un poco de lío, espérate. Dice Emiliano, tengan presente cómo transforma esto la tríada dialéctica, que siempre recuperamos, ¿no? La relación docente, estudiante y conocimiento. Esto también, esta tríada también es una gran zona de desarrollo próximo, ¿no? No sé si les parece volver sobre la relación entre estas psicologías y las corrientes pedagógicas. ¿Hay alguna duda que tengan al respecto, por ejemplo, entre la relación entre tecnicismo y conductismo, o entre escuela nueva? No nos metamos con pedagogía crítica, que nos estaríamos anticipando demasiado, pero alguna duda o algún aporte o alguna reflexión respecto a la relación entre escuela nueva y constructivismo, o a la diferencia entre Piaget y Vygotsky. Por ahí como que para que repitas Piaget, como que lo tengo como muy lineal, como desarrollo, y no sé si están así. Hay como un refuerzo ahí, así me queda. Vale. A mí me parece que lo fundamental en el caso de Piaget, para que no quede tan pegado solo a desarrollo, me parece que es entender la preocupación de Piaget fundamental respecto a la idea de que el sujeto construye su propio conocimiento. El objetivo de Piaget era discutir en su época. Pensemos que él empezó a escribir en los años 30, como les decía, discutir con el tecnicismo pedagógico que estaba surgiendo en Estados Unidos con mucha fuerza, con el conductismo, con el conductismo psicológico, producto del tecnicismo obviamente, que crecía con mucha fuerza la idea de la máquina de Skinner, por ejemplo. Pensemos, qué lástima que no tenemos a mano ese videíto. Hay un videíto sobre la máquina de Skinner. La máquina de Skinner era una máquina para educar, donde el estudiante se sentaba solo en su banco con la máquina, y estaban 20 estudiantes en 20 bancos distintos sentados y sin relación entre ellos. De hecho, podrían estar no en el aula, podría estar ese niño, esa niña sola con la máquina de educar. Esta cuestión, mira, qué grande, Emi. Buenísimo. Vos te creías, Gra, que Emi no estaba preparado. Por favor. Si quieren, ahora veamos un momentito esto porque es bien interesante. Bueno, fíjense cómo cada uno de estos estudiantes están como en un colectivo que no es tal. ¿No? Sí, Pato, buenísimo. Están como en un colectivo que no es tal. Tienen un docente que pasa para ver cómo están trabajando ellos con la máquina. Pero esos chicos podrían estar tranquilamente en sus casas solos, no están requiriendo de ninguna ayuda del otro, ni en términos vigosquianos, ni me quiero imaginar. Vygotsky ya no vivía en esta época, se ahorró este horror, Lev Vygotsky. Pero con esto estaba discutiendo Piaget. Y entonces, como la gran preocupación era el desarrollo, porque justamente la preocupación del tecnicismo es el desarrollo, con esta máquina logramos el mejor desarrollo psíquico y de la madurez del ser humano para que su inteligencia pueda dar los mejores frutos y aprender todo lo que queremos en el mejor tiempo, ¿no?
a esto le estaba discutiendo Piaget. Piaget le decía, no, esto no es desarrollo. El desarrollo no se construye en la relación con un objeto, ¿no? Y con un método que hace que el sujeto vaya de un... Porque estas máquinas eran, primero hacías el punto 1, después de hacer el punto 2 te ibas al punto 3, y así sucesivamente. Lo que dice Piaget es, no, el desarrollo no es lineal. El desarrollo, justamente, tiene que ver con construcciones sucesivas que hace el propio sujeto hacia su interior. Por lo tanto, no podemos hacer un método que funcione para todos los chicos por igual, porque cada chico tiene su interés y porque cada chico constituye su campo de interés, y es su campo de interés el que lo va a llevar al conocimiento a partir del error, cosa que esta máquina estaba absolutamente enfrentada, ¿no? Esta máquina trabaja con la negación del error, ¿no? Como decíamos antes. Entonces la idea de Piaget va a basarse fundamentalmente en que esta necesidad, esta curiosidad por aprender, es la que desata el desarrollo, ¿no? Y lo que hay que hacer es acompañar ese interés, y acompañarlo desde el punto de vista piagetiano sería ver en qué estadio de equilibración está, qué estructuras tiene para ser equilibrado. Por ejemplo, Piaget va a decirnos, si vamos a las etapas, que una niña de 4 años necesita, para aprender matemáticas, contar material abstracto, necesita un ábaco, necesita porotos, necesita de algo para contar, porque no tiene la capacidad de abstracción, ¿no? Y que entonces hay que suministrarle ese tipo de andamiaje para que aprendan, por su etapa de desarrollo. Lo que lo va a diferenciar a Piaget de Vygotsky justamente es que estas etapas de desarrollo determinan bastante qué es lo que el niño y la niña pueden aprender, ¿no? Entonces, según la etapa en la que estás, vas a poder aprender determinados conocimientos y con determinadas apoyaturas. Lo que Vygotsky va a decir, no, que el desarrollo no se da en etapas, que sí hay desarrollo, pero que más que en etapas es en esta zona de desarrollo próximo. O sea que en vez de equilibración, acomodación y asimilación, como decía Piaget, lo que él plantea es una gran zona de desarrollo próximo que va variando continuamente, pero que esto hace que cualquier cuestión del aprendizaje del niño en relación con los otros y con la cultura, pueda promover el desarrollo de esta zona de desarrollo próximo. Entonces no va a estar tan interesado en qué estructura cognitiva, en qué situación de estructura de desarrollo estoy para aprender, sino más va a poner la confianza en el aprender, ¿no? Que el aprender nos va a progresivamente relacionar con el desarrollo, en esta relación dialéctica entre desarrollo y aprendizaje. Creo que lo fundamental es poder observar eso, la diferencia entre desarrollo por etapas y desarrollo en zona de desarrollo próximo, ¿no? Las etapas consignan etapas de desarrollo que en función de esas etapas puedo aprender tal o cual otra cosa, por decirlo muy esquemáticamente. La zona de desarrollo próximo va a ponderar fundamentalmente las relaciones con los otros para el aprendizaje, y que estas relaciones con los otros para el aprendizaje van a posibilitar un desarrollo que se va a dar dialécticamente en esta zona entre lo que puedo aprender con compañía y lo que puedo llegar a aprender a hacer solo. Eso sería... Eso de las etapas sería similar a lo que decía Rousseau cuando hablaba de las distintas etapas del ser humano, y que cada etapa también tenía sus fases, ¿no? ¿Puede ser una similitud? Absolutamente. De hecho, volvamos, no es por azar que el instituto donde trabajó Claparède y donde trabajó Piaget se llamara Jean-Jacques Rousseau, ¿no? No es azaroso. El Instituto de Psicología de Ginebra se basa sobre la obra de Rousseau, ¿no? Que es la primera obra en donde, como nosotros sabemos, y ustedes saben, es la primera obra conceptual acerca de la infancia,
es la primera obra en donde incluso sin ser psicólogo Rousseau, porque todavía ni siquiera existía la psicología como campo de conocimiento, sin ser psicólogo, él ya se adentra a la idea de que el ser humano necesariamente tiene un desarrollo, que no es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 10, ni un niño de 10 y una persona de 18, ¿no? Estos 5 estadios que menciona Rousseau, de hecho, están muy relacionados con los de Piaget. Lo que hace Piaget es darle estatura científica a estas etapas del desarrollo. Él comprueba científicamente con su método que esas etapas son así. Pablo levantó la mano de nuevo, perdón, ¿eh? Sí. No, que Pablo levantó la mano de nuevo, digo. Pensé que habías terminado, perdón, Gra. No, está bien, decime, Pablo. No, más que nada preguntarte si cuál es el vínculo con el estructuralismo de Piaget y de Vygotsky. Por esta cuestión del andamiaje, por ahí no tanto en Vygotsky, pero sí en Piaget. Sí, son los dos autores son estructuralistas, ¿no? Más Piaget, obviamente, pero digamos, en Vygotsky a Vygotsky no lo termina de cerrar la concepción de estructuralismo, pero tiene en sus trabajos posiciones estructuralistas, pero en el caso de Piaget sí, fundamentalmente. Igual no era para hacerte en un brete, sino por esta cuestión del andamiaje, que estaba como bien marcado, me parece. Totalmente. Igual otra cosa, Pablo, para tener en cuenta. La idea de andamiaje, digamos, no le decía... Así. Vygotsky no le decía andamiaje. El que le mencionó andamiaje fue otro autor. Brunner, ¿no es? ¿Cómo? Brunner, ¿no es? La idea de andamiaje. Brunner. Exactamente. Sí, Jerome Brunner, que es un psicólogo también de la educación, y que tiene una obra magnífica, porque es una obra impresionante la de Brunner, incluso mucho más contemporánea, obviamente, que la de Vygotsky. Lo que pasa es que uno en estas materias que en un año tenemos que ver todo, tiene que optar, pero digamos que si nosotros quisiéramos profundizar en la teoría de Vygotsky, indudablemente nos vamos de Vygotsky a Brunner. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas concepciones vygotskianas que hoy las denominamos con las nominaciones de Brunner. En realidad, Vygotsky no hablaba de andamiaje, sí Brunner, ¿no? Sí, en ese sentido me parece que no lo dijimos, que cuando pensamos la idea de andamiaje es fundamental entenderlo como una estructura provisoria, ¿no? Ese andamiaje que no sea algo que quede como enquistado o sólido o sin posibilidad de moverse, sino que es una estructura movible. Esos son como esos apoyos que se van modificando y que la idea es justamente como el andamio sería, ¿no? Irlos retirando o revisando si no hay que sostenerlos un tiempo más. Entonces poder pensarlo también en ese sentido. ¿Puedo hacer otro comentario? Sí, por supuesto. Redenso siempre. Esto de recién la máquina de Skinner, o algunas similitudes con algunas películas, me hacen acordar la persona en la máquina, no sé, en 1984 por ahí, las personas trabajando. Y eso en relación con el texto de Vygotsky, que dice, ¿cuál es la relación entre imaginación y realidad? Si todo lo que se imagina está aislado, obviamente que lo pone en el ámbito de la niñez, pero sí me parecía es interesante cómo podemos imaginar algunas situaciones futuras que no están tan alejadas de esa realidad, lejana o cercana. ¿no? Claro. Sobre Skinner de los Simpsons. Sí, Toda esta cuestión más tecnicista, ¿de qué año es más o menos? Y el tecnicismo surge en Estados Unidos a principios del siglo XX y se desarrolla con mucha fuerza a partir de la crisis del 30, ¿no? Pero ya en los años 20 hay muchos estudios relacionados con
con la psicología, ya desde finales del siglo XIX hay estudios de psicología conductista, tanto en Rusia también, en la Unión Soviética incluso también tiene un gran desarrollo de la psicología conductista, ¿no? Pero el tecnicismo sí, fundamentalmente principios de siglo en Estados Unidos, y la expansión se da a partir de los años 30, ¿no? Pero... No, porque no deja de llamarme la atención, yo soy diseño industrial, y como verlo medio ahí contemporáneo con la cuestión de la Bauhaus, que hay como una cosa contextual, viste, de llegar como a una abstracción, ya sea de la forma y todo en un contexto industrial, como un aporte, ¿no? Pero viendo este video no podía evitar hacer alguna suerte de vínculo con eso, como ir a la respuesta correcta, viste, o a la máquina más eficiente, que en paralelo... En la Bauhaus, en la casa de diseño, era como ir a la forma más despojada de todo y la más pura. Sí, de todas maneras, no es mi campo de conocimiento y no podría discurrir tanto sobre las Bauhaus como ustedes, que tienen muchos más elementos, pero entiendo que los objetivos eran absolutamente distintos, ¿no? Uno trabajaba sobre ir hacia la forma más pura, y en realidad el objetivo del tecnicismo no es la pureza, sino lo científico, ¿no? No digo eso, obviamente. Digo para poder comprender el objetivo, ¿no? De uno y de otro. Sergio, vos... Por ahí, eso lo vinculaba. Más que lo puro, la utilidad del objeto que hace Bauhaus, por ahí se relaciona más con el tecnicismo, como la Claro. cosa de lo útil. Sí, bueno, justamente como eso, el tecnicismo es una pedagogía utilitarista, yo creo que estaría bueno poder distinguir dos cuestiones, que una cosa es lo útil en los objetos y otra cosa es lo útil en los sujetos, ¿no? Me parece que, a ver, acá Máximo dice, la forma no está totalmente despojada de todo, sino que sigue a la función. Sí, yo creo que el tema está, hay dos cosas que pueden llegar a ser estas asociaciones y que estaría buenísimo para seguir pudiendo analizarlas, pero en principio el contexto de industrialización puede generar también esta facilidad de comparación, porque el tecnicismo como pedagogía utilitarista tiene esta metáfora con la fábrica, ¿no? Con la industria, con el proceso industrial. Ahora, una cosa es el objetivo de enseñanza utilitarista, y otra cosa es un objetivo utilitarista en los objetos, que los objetos están para ser usados nada más, digamos, el producto industrial. El tema es cuando el ser humano es considerado un producto industrial. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, una cosa es analizar un producto industrial, que es un objeto, y otra cosa es analizar un sujeto en la era industrial, ¿no? Me parece que son como esas dos cuestiones lo que nos ayudan a diferenciar, porque incluso, justamente la crítica que le hacemos al tecnicismo es que aplica a los sujetos las mismas categorías que aplica a los objetos. Después, cuando veamos pedagogía crítica, vamos a ver cómo el marxismo le critica a este pensamiento tecnocrático, tecnicista, el tratamiento de las cosas sociales como si fuesen cosas de la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí me parece que estaría bueno aprovechar esto para hacer el distingo, ¿no? Que el ser humano no es un objeto industrial, ¿no? O sea, que es un objeto, que es un sujeto que está atravesado por la industria, que está atravesado por el sistema industrial, por el sistema capitalista, no cabe duda. Pero me parece que ahí podemos diferenciar bien la Bauhaus del tecnicismo, ¿no? En cuanto a reflexión industrial. Una cosa es reflexionar sobre los objetos, y otra cosa es reflexionar sobre los sujetos. Porque, por ejemplo, en el tecnicismo también lo que podríamos ver es cómo el tecnicismo aplica esta metáfora de la educación con la fábrica, pero todo esto tampoco quiere decir que sea porque le importe la educación para el trabajo, nada más. Por supuesto que le importa la educación para el trabajo y le importa generar mano de obra calificada rápidamente. ¿Por qué? Porque es capitalismo. Ahora, en el tecnicismo vamos a ver obra pedagógica para la escuela primaria, para el jardín de infantes, digamos, no necesariamente
asociada al mundo del trabajo. Aplica los estándares del mundo del trabajo al resto. No sé si me explico. Digo para que nos ayude como para ir haciendo... Díganme si voy más o menos bien. ¿Qué les parece, chicas, chicos? Que está bueno para aprovechar para ir haciendo... A ver, Ramiro, el resultado utilitarista y funcional que alcanzaba... El resultado utilitarista y funcional que alcanzaba la Bauhaus partía desde el concepto de entender la función y adaptar los medios para transformar los medios a la experiencia humana. Es el objeto como medio para realizar, no como centro de objetivo. Ahí está la diferencia con el tecnicismo. Bueno, es una tarea, esto para los compañeros y compañeras diseñadores, podríamos hacer un Zoom para esto. Y ahí también, en base a lo que decía, Gra, de la diferencia entre el sujeto social, digamos, y el sujeto, o el objeto industrial, y el sujeto como objeto, también entra como una cosa media perversa actual de empresas queriendo personificarse en un punto, o humanizarse. El otro día leía a Martín Coanes. Sí. Sí. Martín, ¿se llama? Creo que sí. Que decía eso, me aterra un poco cuando el capitalismo se humaniza porque es como que está tomando carrera. Entonces también me parece que hay como una cosa, así como no hay que confundir al sujeto como un objeto, tampoco hay que confundir a ciertas instituciones como personas, porque me parece que hay como una diferencia jerárquica y una diferencia también de tipo. Entonces cuando vos tratás a una empresa como una persona, también hay una cuestión de, bueno, también esa empresa, me parece que se ve mucho ahora en Estados Unidos en el contexto actual, esto de, bueno, mucho Black Lives Matter, pero ¿cuántas personas negras tenés en tu directorio? ¿Cuántas personas? Se genera ahí como, me parece que disociar cualquier cuestión que tenga que ver con la cultura de la cultura misma es un problema. Sí. Una reflexión que no sé si viene al caso. No, absolutamente que viene al caso, porque una de las cuestiones que yo también estaba pensando mientras charlábamos de esto es el proceso de deshumanización del capitalismo, que realmente es gravísimo, y es una preocupación de los teóricos críticos, ¿no? Del pensamiento crítico. Manu. Y que si eso no es real, es como, ahí está lo perverso, me parece, que hay detrás de todo eso, no sé, Ronald McDonald. No, para tratar de vincularlo con una... Perdón. No. Te corté, Pabli, termina. No, eso es. Para tratar de vincularlo con una consulta de Sofía, que dice más arriba, Freire habla de comunión, de educarse entre sí, ¿sería parecido a la zona de desarrollo próximo? Pregunta Sofía, no sé dónde está Sofía. Y yo pensaba, no sé, así tan rápido si se puede vincular linealmente, pero en vínculo con lo que decías, Pabli, me parece que justamente ese proceso de deshumanización que le va a preocupar a Freire, en algún punto probablemente, no sé, corregime Gra, pero probablemente también fue una preocupación para Vygotsky, en el sentido de que en esa deshumanización no es posible pensar en zonas de desarrollo próximo, ¿no? Si bien la preocupación de Vygotsky es otra, tal vez está más enfocada a cómo conoce el sujeto, ¿no? Y ahí con Freire están pensando cosas tal vez diferentes. Me parece que justamente la idea de deshumanización nos permite hacer un vínculo entre estos pensamientos. No sé si te respondo algo, Sofía, pero ahí encontraba una vinculación. Digo, no pensarlos como lo mismo porque están orientados a objetivos distintos los pensamientos de Freire y de Vygotsky, tal vez. Pero sí me parece que hay puntos de contacto. Sí, total. Y bueno, me parece que también relativo al humanismo y a cómo el humanismo atraviesa a los autores, también es imposible no poder relacionarlo con el contexto histórico, ¿no? Después más adelante vamos a ver un autor que se llama Antonio Gramsci, que justamente habla de cómo cada época histórica tiene su bloque histórico con un aroma de época, con cosas que pasan en el momento.
y Vygotsky estaba, como les decía, en un momento en donde la Rusia estaba considerándose que empezaba a ser humana, ¿no? Salían del zarismo para comenzar a construir el socialismo. Entonces había toda una cuota de humanismo impresionante, obviamente. Humanismo soviético, pero humanismo al fin. Entonces digo, tener en cuenta estas cosas. En cambio, por ejemplo, Freire va a estar atravesado por el dolor de América Latina, ¿no? Por la pobreza, por los sectores marginados del Brasil, que son y eran muchísimos. Pensemos que cuando en los años 70 del siglo XX, la población, no quiero decir cualquier cosa, ya en otra clase se las diré más arrimada, pero era casi como si dijera que el 70% de la población brasilera era analfabeta. En los años 70 del siglo XX. Entonces, fíjense la dimensión de la injusticia sociocultural, ¿no? de ese país. Entonces, obviamente, el humanismo de Freire lo vamos a tener que sí o sí ver también atravesado por eso. Digo, siempre está bueno pensar en la situacionalidad de los autores. Cuando están escribiendo su obra, el autor habla de su tiempo, ¿no? Claro. Luciana, ¿vos querías decir algo? A mí me pareció como que... tendríamos que ir terminando la clase, se nos va acabando el tiempo. Pato, una cosita que queríamos transmitirles, porque se nos va a ir acabando la clase y tenemos una novedad para ustedes. Nosotros ya estamos migrando todas nuestras cosas al aula web. Ahí Pato les está poniendo en el chat la dirección de aulas web. Entonces les vamos a pedir que se vayan inscribiendo, porque en el aula web tenemos, entre otras cosas, algo que nos interesa mucho utilizar, que es el Big Blue Button, que nos permite hacer estas charlas, estos encuentros sincrónicos desde el aula web. Que el aula web no gastan datos, entonces para aquellos compañeros que no se puedan estar, que no tengan acceso, va a ser mucho más fácil. Así que les estamos pidiendo eso. No sé, Pato, si hay algún dato específico que le tengamos que dar para que se matriculen. No, bueno, entrar ahí, eso es para todas las aulas web. Después una vez que se registren, tienen que buscar, quiero decir algo, que ya hay algunos estudiantes que ya están matriculados, solo que todavía no los aceptamos, por decirlo de alguna manera, en el curso nuestro. Nada, una vez que se registren, tienen que matricularse en fundamentos, tienen que buscar por facultad, y después buscar fundamentos psicopedagógicos de la educación B. Nada, esperar que nosotros los matriculemos, y ya está. Quiero compartir un segundo la pantalla para que vean lo que van a encontrar. A ver. Le vamos a facilitar en el blog tutoriales e instructivos de cómo hacer esto, de todas maneras, que están generados Sí. por la facultad. Y algo sí importante, Pato, que capaz iba a mencionar, que tienen que tener un mail de Gmail. Que era lo En realidad, perdón, Memi, en realidad no es que tienen que tener, porque hay algunos que ya están matriculados sin el Gmail. En realidad es para la comunicación posterior. Una vez que están matriculados, sí necesitan el Gmail. La matriculación la pueden hacer con otro, pero no les va a servir para la comunicación posterior. ¿Se entiende lo que digo? Porque ya hay algunos que están matriculados con otra casilla de correo que no es Gmail. ¿Sí? Cuando ingresan, les van a decir, cuando ingresan y quieren hacer, se quieren asociar, digamos, a aulas web, eso tienen una información. Lo que les digo es que van a encontrar esto, ¿sí? Acá van a estar las clases, tenemos, el blog lo vamos a seguir conservando, porque en realidad esta aula web es para los que están cursando. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos alumnos, estudiantes que rinden libre y que no están en esta aula web. Esto es solamente para los que están cursando. Entonces el blog lo vamos a mantener, incluso aquí la bibliografía está asociada al blog, las guías de lectura también,
Después hay otra información que no, que está el equipo, el programa, todo esto lo van a encontrar acá, que también lo pueden encontrar en el blog. Pero esto lo que nos permite fundamentalmente es tener estas clases sincrónicas, como dice Gra, a través del Big Blue Button. Que ya después, bueno, una vez que estemos todos y que esté todo bien organizado, se va a encontrar la información fácilmente, ¿sí? Eso, nada más. Bueno, buenísimo. ¿Para qué dejo de compartir? Ahí está. Háganlo esta semana en lo posible a lo de la matriculación. Sí, fundamentalmente porque así ya no usamos más Zoom, ¿sí? Ok. Bueno, no sé si algún comentario más. Después podemos pasarles, Emi, los videitos, no sé si ponerlos en el blog, los videitos de Piaget, por si les interesa verlos. Sí. O por acá, no sé. No, mejor en el blog. En el blog. En el blog, Dale, sí. dale, bárbaro. Así lo siguen viendo porque me parece que son buenos para entender mejor lo que leamos de Piaget. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Yo les agradezco muchísimo las intervenciones, las clases. Me gustó que poder terminar más temprano hoy para tener este tiempo, porque a veces me agarra hablo demasiado. Así que bueno, muchas gracias. Y nos vemos el jueves que viene.